¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Comenzando con el supuesto de que habrás oído que es imposible alcanzar esta temperatura, podrías preguntarte justamente cómo fue que se incluyó un nivel en las escalas de temperaturas y supuestamente es inalcanzable. ¿Fue de manera arbitraria? Por supuesto que no. Para responderlo debes saber que aunque en la actualidad usar un termómetro de mercurio, de alcohol o de otra sustancia nos dará una lectura de temperatura de alguna sustancia cualquiera igual dentro de los límites de resolución del termómetro, sin embargo esta claridad no siempre ha existido. Inicialmente la gente se preguntaba si para un sistema dado, la temperatura de un sistema usando un termómetro de cierta sustancia correspondería a la misma medida usando un termómetro de otra naturaleza. La razón es que, al funcionar mediante la transmisión de calor y al conocer que las sustancias reaccionan al calor de formas distintas, no se podía afirmar con certeza que fueran las mismas medidas de temperatura. Para ponernos de acuerdo en lo que sería una escala de temperatura, requeríamos un termómetro que funcionara independientemente a la sustancia que lo conformara. Y se encontró. Sería el descubrimiento de que existían ciclos termodinámicos que podían, al menos en teoría, operar a dos temperaturas definidas donde había que transferir dos cantidades de calor específicas entre estas para poder efectuar un trabajo, como en el funcionamiento de bombas de calor y sistemas de refrigeración. Una vez que los niveles de temperatura podían establecerse independientemente a la sustancia que conformaba el termómetro con que se estableciera, los científicos pudieron comparar termodinámicamente sistemas distintos y estudiar sus propiedades, como fue el caso del llamado gas ideal. El calificativo de ideal es por el supuesto de que las interacciones entre los átomos o moléculas de un gas no existía interacción, que en la práctica equivale con buena aproximación a que el gas se encuentra en un estado donde estas interacciones sean despreciables comparadas con la energía cinética de sus elementos constituyentes. El punto es que los estudios sobre los gases permitieron establecer la relación entre el volumen y la temperatura de un gas. Para una misma temperatura y presión dada, cada gas podía tener un volumen determinado, variando según el tipo de gas. Midiendo esta relación entre temperatura y temperatura, pronto se dieron cuenta de que podían extrapolar toda esa información al caso hipotético de un gas con un volumen de cero, y para su sorpresa, encontrarían lo siguiente. Todos los gases ideales, sin importar de qué gas se tratara, al tener un volumen cero, todos tendrían exactamente la misma temperatura, que en la escala Celsius correspondería a menos 273 grados, y así nacieron las escalas absolutas, básicamente redefiniendo el límite inferior de la escala. Algo a lo que estarás familiarizado si en alguna de tus clases la máxima calificación fue reprobatoria y todo el grupo pidió que las calificaciones se reescalaran, aunque aún así reprobaste termodinámica. Las escalas termodinámicas de temperatura, previo al descubrimiento del cero absoluto, eran escalas relativas. Se elegían dos estados de un mismo sistema a distintas temperaturas que servían de referencia, se decidía en cuántas partes se dividiría este intervalo y lo demás se extrapolaba. Por ejemplo, los grados Celsius originalmente tomaron los puntos de fusión y ebullición del agua como el 0 y el 100 y se dividió en intervalos iguales de temperatura. En el caso de la escala Fahrenheit, las referencias habrían sido el punto de congelación de una disolución de cloruro de amonio, a la que se le asignó el valor de 0, y la temperatura normal corporal humana, a la que le asignaron un valor de 100. No son los únicos, pero otros grados como los grados Rømer, los grados Newton o los Leyden se encuentran ya en desuso. Sin embargo, en el estudio de la termodinámica sería necesario tener una escala de medición que no dependa de las propiedades de la sustancia, y son precisamente las escalas absolutas o temperatura termodinámica las que son especialmente útiles. Entonces el Kelvin es la unidad de medida del sistema internacional. La escala Kelvin absoluta, teniendo ya la referencia del cero absoluto, define la magnitud de sus unidades de tal forma que el punto triple del agua, es decir, cuando coexisten en el equilibrio el estado sólido, el líquido y el gaseoso, que es exactamente a 273.16 Kelvin, temperatura a la cual me moriría de frío junto con todos mis chistes que dejarían de encontrarse en el estado gaseoso.
Armados con una escala absoluta, restaría preguntarnos si podemos disminuir tanto la temperatura como para alcanzar este punto absoluto. Para responderlo debemos entender lo que es la temperatura en primer lugar. Seguro muchos tienen grabado en su memoria que la temperatura es una medida de la energía cinética de una sustancia. Basta en pensar en sistemas como los cristales, donde la energía cinética de sus átomos es considerablemente baja. Después de todo, un sistema donde todos sus átomos estén en movimiento dentro del volumen que lo comprende no sería precisamente un arreglo periódico de átomos con una estructura definida. Sin embargo, sistemas como los cristalinos poseen una temperatura. El problema es que la definición de temperatura de clase de secundaria no es suficiente para entenderlo. Sin entrar en los detalles técnicos, cuando uno se refiere a la primera ley de la termodinámica, se puede observar que la temperatura resulta ser una medida macroscópica de la energía interna del sistema. Más formalmente, la variación de la energía interna a volumen constante como función de la entropía. Y ni empieces a decir que la entropía es una medida del desorden de un sistema, porque seguro lo único desordenado serían tus conocimientos de termodinámica. Intentando dejarlo en términos simples, en el caso de los gases sí que es verdad, especialmente en los ideales, que la temperatura estará dada principalmente por la energía cinética de sus átomos o moléculas. Pero en sistemas más complejos y realistas, como un gas donde sus moléculas pueden vibrar, rotar o que incluso interactúan con el resto de moléculas, la energía interna no es únicamente la cinética. Lo mismo sucede con los cristales. Igualmente, debe quedar claro que el concepto de frío es solo un término que utilizamos coloquialmente para referirnos a una temperatura por debajo de lo que, de manera relativa, consideramos caliente. Otro aspecto importantísimo es entender que la temperatura es un parámetro macroscópico que nos permite hablar en términos cuantitativos de sistemas compuestos de una gran cantidad de elementos constituyentes que de manera microscópica serían imposibles de describir. Lo anterior excluye preguntarnos, por ejemplo, cuál es la temperatura de un solo átomo, o un solo protón, o una sola molécula. Solo tiene sentido cuando hablamos de un sistema macroscópico. En resumidas cuentas, podemos quedarnos con la idea de que para estudiar la temperatura debemos conocer las distintas formas en las que se puede manifestar la energía en un sistema dado. Mientras que para estudiar termodinámica no es suficiente con la educación básica, esa que te limita a pensar que si dejas las ventanas de tu casa abierta, entra el frío. Y para concluir tajantemente, y no por mi culpa sino gracias a la mecánica cuántica, conocemos que comúnmente los sistemas cuánticos no pueden poseer un nivel cero de energía. A 0 Kelvin, absolutamente todas las sustancias conocidas se solidificarían, y que según el actual modelo del calor, las moléculas perderían toda capacidad de moverse o vibrar, lo cual está prohibido por la mecánica cuántica. Hasta ahora la temperatura más cercana al cero absoluto que ha sido obtenida por los científicos no ha descendido de medio nanokelvin por encima del cero. Pero seguro tú has sentido una temperatura inferior por culpa del corazón de tu ex. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Ángel Moreno, para Diego Aguilar, para Orlando Jiménez, para Luis F. Daniels y por último un saludo para Sinvergüenza Alarcón. Ya sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos todos los martes, miércoles y viernes. Recuerda también darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.